Búscanos en Facebook como Impacto Social 107.1 FM y en Twitter como CR Impacto Social. De lunes a viernes, comience la mañana escuchando El Pan de Cada Día, conducido por el especialista David Escobar. Un programa de medicina natural para el bienestar de la familia. El Pan de Cada Día, 107.1. Escúchenos en su nuevo horario, de 6 a 7 de la mañana. Este y todos los domingos, Actual 107.1 FM te invita a escuchar El Café de la Media Tarde, programa donde nos reunimos para comentar sobre el deporte, la política y el diario devenir. El Café de la Media Tarde, creado, producido y dirigido por Fernando López Fallas, la voz de la radio. Te esperamos este y todos los domingos aquí en la FM de Costa Rica, Actual 107.1. La plata en la bolsa no le sobra a nadie. En Consumidores Activos le decimos lo que pasa detrás de los productos que usted compra, la realidad de los mercados nacionales y el impacto de las situaciones en el extranjero que afectan a los consumidores costarricenses. Venga con nosotros y conozca sus derechos como consumidor en la política, la economía, la sociedad y hasta en el deporte. Escuche Consumidores Activos, aquí en Actual 107.1, de lunes a viernes. Consumidores Activos le va a servir. Vecino, disculpe, usted vecina, póngame atención un momento. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Fabricio Alvarado, Francisco Prendas los esperan en el programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas. Todos los días les esperamos con la fe de que juntos salgamos adelante en Costa Rica. Vecinos, su programa para conocer la verdad y tomar buenas decisiones. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM. Búsquenos también en Facebook como Vecinos CR. Este y todos los domingos, Actual 107.1 FM te invita a escuchar El Café de la Media Tarde, programa donde nos reunimos para comentar sobre el deporte, la política y el diario devenir. El Café de la Media Tarde, creado, producido y dirigido por Fernando López Fallas, la voz de la radio. Te esperamos este y todos los domingos aquí en la FM de Costa Rica, Actual 107.1. Éxito Deportivo. Los domingos de 7:30 a 9:30 de la noche en Actual FM 107.1. Polémica, pasión, análisis, comentario, información. El grupo Opinión, encabezado por Roberto Picado, presenta Éxito Deportivo. Éxito Deportivo, los domingos de 7:30 a 9:30 de la noche, por Actual FM 107.1. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Al descubierto.
10 de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de su radio Actual y a través de las distintas plataformas. Recuerde que nos puede seguir al Descubierto y a través del Facebook Live de Radio Actual 107.1 F. El día de ayer, 467 casos confirmados en nuestro país, de esos 2 lamentablemente fallecidos, 18 recuperados, eso, bueno, noticia, y 4.896 casos descartados. Insistimos a todos los que nos escuchan, a toda la población de Costa Rica, en cumplir todas y cada una de las medidas que ha implementado el Ministerio de Seguridad, así como el Ministerio de Salud. Por favor, no salgamos de la casa. Esta Semana Santa, el contexto en el que nos hemos envueltos, tiene que ser una semana de reflexión, una semana de familia, una semana para acatar, y por ninguna razón podría ser una semana para salir a pelear y para incumplir las medidas de seguridad. Muy buenos días, mi estimado Juan Henry Gutiérrez, como siempre aquí a batalla. Así es, Eric, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos sintonizan por medio de los 107.1 FM de su radio actual en su programa Al Descubierto. Así es, bueno, buenas noticias dentro de lo que se puede decir, las que nos dio ayer el ministro. Se ha controlado o se mantiene un control, es estable la cantidad de casos que se están registrando día a día. Esperemos hoy a partir de las 12:30 nuevamente las conferencias del ministro de Salud y otros funcionarios que nos dan y nos ponen al tanto de cómo va la evolución de esto, cuántas personas más, el estado de muchas personas en unidades de cuidados intensivos y las personas que podrían estar hospitalizadas. Bueno, todo eso se nos explica, se nos sale a la luz después de las 12:30, siempre con las conferencias de prensa. Nosotros siempre estimulando a todos los ciudadanos, a todos los costarricenses que nos escuchan, a seguir y con las normas que el ministro y los personeros del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, la restricción sanitaria, acatar todas estas órdenes, digámoslo así, que se nos ha solicitado por parte de estas instituciones públicas para ver en qué momento podemos salir lo más pronto posible de esta crisis de salud sanitaria, una crisis sanitaria y también que está golpeando la parte económica de muchos costarricenses. Y hoy tenemos, Eric, tenemos invitado especial. Vamos a hablar de un tema muy importante que se ve todos los días o podemos leer en redes sociales, en medios de prensa, que son esas noticias falsas que siempre salen a la luz, más ahora con el acceso a las redes sociales. Muchas personas comparten información, publican información que no es veraz, y eso nos deja a todos muchas veces pensando, bueno, ¿será real? ¿Será falso? Yo creo que eso se ve cada vez más. Un canal muy importante para todo esto son las redes sociales. Siempre ha existido esas noticias falsas, ya lo sabemos, pero ahora con redes sociales es muy fácil que cualquier persona comparta información. Para eso, Eric, tenemos el día de hoy a un querido amigo periodista, ya con muchísima carrera, y también asesor legislativo. Hoy tenemos la compañía a distancia por Skype de nuestro querido amigo Leonid Vilches, que esperamos tengamos un buen programa y que aprender bastante de la experiencia que es de él como periodista. Leonid, un gusto tenerte en el programa Al Descubierto. Los buenos días, Juan Elge, para usted y para todos los oyentes de 107.1 y del programa Al Descubierto. Un placer estar en los micrófonos y a través de la distancia, porque así nos lo obliga esta pandemia que azota al mundo, y que pues como buen ciudadano hay que respetar todas las disposiciones que las autoridades de gobierno están ejerciendo para así mitigar el impacto en la vida de muchos ciudadanos costarricenses. Leonid, muy buenos días. Quisiera iniciar con una frase que la Organización Mundial de la Salud hizo en uno de sus textos exactamente hace una semana. Y dice la Organización Mundial de la Salud: esta crisis del COVID-19 es una pandemia, pero tenemos que lidiar con otra pandemia, que es la desinformación. Y agrego a ese comentario
una noticia que encontré por aquí que llamó mucho la atención en redes sociales y en distintos medios, en los que hace referencia a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, soltó leones a las calles para que la gente no saliera. Esa es un claro ejemplo de esas noticias falsas, de esa desinformación que en el contexto del coronavirus se pueden producir. Vos, desde el panorama, desde la visión como periodista, te genero la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos nosotros, los usuarios, para saber en qué noticia confiar, qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa? Claro, así como se hace esa comparación por parte de la Organización Mundial de la Salud con respecto al coronavirus o el COVID-19 y su reproducción, así podríamos hacerlo con las fake news o noticias falsas, ¿verdad? Se reproducen en gran cantidad y exponencialmente en estos momentos con las redes sociales más aún. ¿Por qué? Porque según el Latinobarómetro de 2017, un estudio que se hizo y se hace a nivel latinoamericano sobre muchos temas, pero en concreto sobre el tema de redes sociales, imagínense que en el caso de Costa Rica, un 65% de los costarricenses se informan a través de las redes sociales, ¿verdad? Un 44% a través de YouTube, un 74% a través de WhatsApp y un 10% a través de la red Twitter. Ahí hay de todo, exactamente. Y lamentablemente, con las redes sociales se potenció aún más estos tipos de noticias falsas. ¿Cómo uno puede corroborar si una noticia es falsa o no? Hay una serie de manuales que las mismas universidades, las mismas, por así decirlo, escuelas de periodismo han divulgado, pero todavía es como material muy fresco. Pero sí hay que partir del hecho de que siempre que uno vea algo, y principalmente en redes sociales, no por medios oficiales, digamos, o formales, como son los medios de comunicación masiva, televisión, radio y prensa, como este programa, por ejemplo, o a través de medios gubernamentales oficiales, como en este caso con la pandemia, el Ministerio de Salud, pues hay que dudar. Y más cuando uno ve que, como este ejemplo que vos ponías de los leones sueltos en las calles en Rusia, siempre se apela a un titular extraordinario, inverosímil, poco creíble, y entonces a partir de ahí siempre uno, antes de darle el clic y reproducir, hay que volverse a preguntar, ¿será cierto esto? Hay que hacer un poco de lo que hacíamos en las escuelas de periodismo y lo que hace a diario un buen periodista, que es corroborar la información que está mostrándose. Y en este caso, a través de redes sociales, pues aún más, porque es muy fácil, y lo hemos visto, a ustedes tal vez en sus teléfonos les ha llegado, y a todos los que nos escuchan también, a mí me llega mucha información a través de WhatsApp de esto del COVID-19, de que si ya hay vacunas, de que si ya hay curas. Hay mucho bombardeo de información falsa y no falsa. Ahí está en nosotros en tratar de vacunarnos de alguna manera con la desconfianza inicial y permanente para evitar de alguna otra manera desinformar, porque la desinformación es una herramienta muy grande y muy usada desde hace mucho tiempo para propósitos no muy buenos, y en este momento hay que tener ese cuidado aún más. Leo, perdona que te interrumpí. Leo, es importante porque hay medios, vos decís, bueno, en las escuelas de periodismo te preparan y te dicen, bueno, siempre buscar esas fuentes confiables, fuentes primarias, fuentes secundarias, pero inclusive hay medios formales que han caído en error y han reproducido noticias que tal vez las sacan de redes sociales y son noticias falsas. Sí, completamente de acuerdo. Eso es el gran reto del periodismo del siglo XXI, que es el competir no solo con la inmediatez que ha provocado las redes sociales. Antes la palabra o la inmediatez la tenía la radio y la tenía la televisión en segunda instancia, y ya en tercera instancia pues los medios escritos. Pero con las redes sociales esa competencia de quién saca la primicia se ha exponenciado aún más,
y provoca este tipo de cosas donde algunos medios, como bien usted lo señala, Juanel, han caído algunos medios por la premura de quién saca primero la noticia y se deja atrás una serie de reglas de rigurosidad y de análisis de lo que se está informando, y a veces siempre uno como periodista, pero además como persona interesada en lo que pasa en el mundo y en el país, tiene que corroborar siempre, y aunque a veces sean informaciones de entes oficiales, también hay que tener la desconfianza, porque hay que decirlo de una u otra manera, esto de la construcción de otras realidades lo ha aplicado desde los tiempos de la antigua Grecia, ¿verdad? Decía un historiador francés, Paul Bain, que en un ensayo creían los griegos en sus mitos. Decía él que la respuesta es que los hombres no encuentran la verdad, sino que la construyen como construyen sus historias, ¿verdad? Entonces, el hombre siempre ha estado en ese afán de construir historias, a veces verdaderas, a veces no tanto, y también viene aquí un paradigma, ¿verdad? De todo esto, que es verdad y que no. Pero bueno, ya eso es un asunto más filosófico, pero en el sentido propio de lo que estamos hablando, volver a reiterar que hay que ser desconfiado hasta de las fuentes oficiales de lo que se informa, y más cuando hay un bombardeo, en particular en una situación como la actual, donde hay mucha información que va y viene y un gran porcentaje de ella es falsa. Sin duda debemos ser más críticos en torno a cierta información que nos llega a través de los distintos medios, pero quisiera ponerte otro ejemplo y cómo desde un punto de vista individual, ¿cómo podría ser crítico yo ante la siguiente noticia? Vi hace unos días en uno de los principales periódicos de Nicaragua un titular que hacía referencia a que el señor presidente de Nicaragua había fallecido en un accidente aéreo. ¿Cómo podría yo, desde mi psique, criticar esa noticia? ¿Cómo puedo verificar si es cierto o no, si uno de los principales diarios es el que hace difundir esa noticia, siguiendo el comentario que hizo mi estimado Juanel? Claro. Yo lo que sugiero y recomiendo para la gente en general es que, aunque a veces uno lo vea, como decís en este ejemplo, porque esa noticia estuvo dando vueltas varios días atrás, empezó como un rumor y empezó a crecer, y bueno, un medio ya oficial cayó en la trampa. Yo lo que recomiendo es pues seguir comparando, no quedarse con un solo medio y una sola opinión, sino revisar en otros medios si reproducen lo mismo. Si no reproducen lo mismo, uno puede pensar, bueno, aquí hay algo que no calza porque solo un medio lo hizo. ¿Cayó en un error? Sí. ¿Tendría que pedir disculpas a sus lectores? Tendría que hacerlo. Pero, o televidentes o los que lo escuchan a través de un programa de radio. Pero sí, el consultar 2, 3 fuentes, el insistir en que no irse a primeras, y lo más recomendable también cuando se trata de redes sociales es que no darle un clic o caer en la trampa de volverlo a enviar a otras personas de su círculo de confianza, amigos y todo, cuando realmente no sabemos si eso es real o no. Partir del hecho de que algunas de las noticias como esta, siempre hay que tener la duda cuando se trata de hechos fuera de lo normal, inverosímiles, que tienen mucha curiosidad o que rayan más allá un poquito a veces de la lógica normal del día a día del factor noticioso. Entonces ahí es donde uno como ciudadano tiene que desconfiar. Ahora, hay otro tipo de noticias que uno puede decir son datos oficiales de instituciones oficiales, pero que en el camino uno se da cuenta de que no son tan reales como los presentan. Y ahí es otro tipo de consideraciones donde podemos entrar en cosas que hacen los gobiernos, que hacen las políticas públicas y que de alguna otra manera circulan en la lógica democrática de los países, pero que también se han creado mecanismos para ir corrigiendo eso. Podemos hablar de eso más adelante si ustedes quieren, porque ha habido como una contrarrespuesta a lo que
llamamos una pandemia de la información, una enfermedad de la información, una desinformación que hay en el mundo con estas noticias falsas, y que han habido algunas reacciones a nivel de legislación en países y a nivel de educación también, pero también a nivel de respuestas para ir, digamos, de alguna manera metiéndole a la gente el gusanito de la desconfianza sobre las noticias falsas. Leo, interesante un dato también que tuve la oportunidad de leer sobre una organización en Washington que se llama Organización Free House, que se encarga de promover lo que es el fortalecimiento democrático y también la libertad. Entonces hacen estudios de diferentes gobiernos y ellos declaran que han podido detectar más de 40 sistemas gubernamentales donde han creado noticias falsas, lógicamente para ganar un poco más de respeto o admiración o lo que usted quiera llamar, sobre la función que han estado realizando. Entonces, ahí ya nos ponemos a pensar, bueno, inclusive son fuentes que podemos decir confiables, pero también hay personas que caen en este juego. Claro, el tema de la desinformación como herramienta para llevar políticamente, principalmente políticamente, porque esta herramienta es muy utilizada a nivel político, en las campañas políticas. Fíjense que ustedes que en el 2016, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, fue cuando este tema de las fake news cobró mayor relevancia y hizo el boom que todavía tiene esa estela de boom de noticias falsas, principalmente en las redes sociales. 2016, elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y como los periodistas empezaron a notar cómo ese tipo de informaciones estaban calando en la gente. Les voy para robarles unos minutos con respecto a una investigación que hizo dos investigadores del AIM-MT de Estados Unidos entre 2006 y 2017. Realizaron un estudio de difusión de noticias verdaderas y noticias falsas en redes sociales, principalmente en Twitter. Y de ellas dice que aproximadamente 3,000 personas retuitearon 4 o 5 millones de noticias falsas. Y la conclusión del estudio es que las noticias falsas se difunden con mayor amplitud que las noticias verdaderas. La gente tiene como esa tendencia a hacer ese tipo de publicaciones. Decía que el 1%, más del 1% de las personas alcanzó entre 1,000 y 100,000 personas noticias falsas, mientras que las noticias verdaderas, si acaso, llegó a alcanzar a 1,000 personas. Entonces se imaginan que es muy fácil la propagación de estas noticias. Y hay que decir algo más: detrás de las noticias falsas hay un gran negocio. Hay, digámoslo así, empresas dedicadas a divulgar noticias falsas. Y con un clic que ustedes le den y yo le dé, se genera dinero ya. Entonces es un negocio que hay detrás de todo esto también. Claro, sin duda alguna, el poder que tiene la información podría cambiar gobiernos, quitar a personas del poder, crear de alguna manera un trastorno a nivel social. Leonid, ¿cómo es penalizado eso en nuestro país o en distintos lugares del mundo? ¿Existe una legislación fuerte al respecto? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque en Costa Rica no se ha planteado el tema como para llevarlo a un ámbito ya de reforma legal. ¿Por qué razón? Porque hay una línea delgada entre la libertad de expresión y el de castigar este tipo de conductas o de noticias falsas. Hay una línea muy delgada. Entonces, digámoslo así, los que creen en que toda persona puede comunicar sus ideas, su pensamiento en un país democrático como lo es Costa Rica, tienen el temor de que aplicar una legislación, ya sea a través de penas de cárcel o de multas, podría estar generando o coartar la libertad de expresión garantizada en nuestra Constitución política y los convenios internacionales. Pero sí se han hecho esfuerzos en Costa Rica. Uno de ellos es a través de la Casa Presidencial, que anunció hace algunos meses atrás que iba a dedicar un portal a, de alguna otra manera, combatir esas noticias falsas. Bueno, pero ahí ya lleva un interés muy
particular y personalísimo del Poder Ejecutivo, del gobierno, de, digámoslo así, contrarrestar informaciones que no son tal vez del agrado o de la conveniencia del gobierno. Pero también tenemos que decir que, por ejemplo, hay esfuerzos privados en donde se trata de contrarrestar todas estas noticias falsas que tienen que ver con, no sé si ustedes han oído una página que se llama No Coma Cuento y otra que se llama Double Check, que son páginas que de alguna otra manera buscan informaciones que han impactado mucho en la sociedad, que son falsas y que tratan de corregirlas y de señalar esto no es verdad, esto es de esta manera, los datos que se utilizaron son falsos y no es correcto este señalamiento, esta observación. En el mundo hay países, pero principalmente en Asia, donde sí han penalizado esto. Por ejemplo, estaba revisando, por ejemplo, en Malasia hay un castigo de 6 años de prisión a quien comparta una noticia falsa, una mentira, ¿verdad? En Singapur hay una multa de 650,000 euros y penas de 10 años de cárcel, ¿verdad? En Francia se hizo un control solamente para los periodos electorales de las fake news y hay sanciones, ¿verdad? También en Alemania hay plataformas digitales, a las plataformas digitales que no quiten en las 24 horas siguientes a la publicación noticias falsas, entonces también son amenazadas con una multa de 50 millones de euros. Pero en otros países, por ejemplo, nuestro vecino aquí en América Latina, por así decirlo, Estados Unidos no ha implementado aún legislación concreta, porque siempre sí existe ese debate entre cuál es la línea entre la libertad de información y la libertad de expresión y el tema que siempre ronda ahí de la censura previa y de la imposibilidad de que las personas puedan comunicarse efectivamente en una democracia. Leo, que en el tema te hiciste mención a la campaña política del año 2016 de Donald Trump y Hillary Clinton. Yo creo que a Donald Trump se le dice que fue el que volvió a impulsar este concepto del fake news, se le achaca a él de que volvió a tomar fuerza, más que todo cuando habían ataques hacia él. Decimos que muchas de estas noticias falsas lo que sirven es para desprestigiar, para atacar a personas, inclusive hacer dinero también. Cada vez que damos un clic a una noticia se produce tránsito de información y hay muchas páginas en red que ganan dinero con las visitas que tienen por medio de personas que se anuncian. Podemos estar hablando de lo que se viene para nuestro país cuando empiecen esos comicios, nuevamente comicios electorales dentro de ya casi 2 años. Eso, decís que hay legislación, mencionaste un país, no sé, creo que fue en Malasia, si no me equivoco, que dices que para esas hay sanciones, más que todo cuando hay comicios electorales, porque sabemos que ahí empiezan ataques fuertes y me imagino que se va a incrementar el tema de noticias falsas, a favor y en contra de muchos. Sí, en Francia es donde existe la legislación para que en periodos electorales se regule muy eficientemente el tema de las noticias falsas y todo lo que pulula en esos periodos. Decías lo del tema económico, quería citar un ejemplo. Por ejemplo, hay una página en Estados Unidos que se llama National Report, que es una plataforma identificada como de noticias falsas y que recauda solo con un clic de una noticia falsa $10,000 para que vean la magnitud de lo que representa este negocio, ¿verdad? Entonces sí hay que decir que las redes sociales han potenciado mucho el tema de las fake news, aparejado algo más, a un fenómeno que sí ya toca a las empresas periodísticas, y es que no solo en Costa Rica, sino en el mundo, las empresas periodísticas han tenido o han caído en un bache y han caído en una crisis tal vez intelectual de la generación de oferta periodística de contenidos que le lleguen más a la gente de alguna manera, y han en el camino perdido hasta alguna credibilidad, lo cual hace a las nuevas generaciones no ser clientes de estos medios tradicionales como lo son la prensa escrita,
los periódicos, hablamos, ¿verdad? Ahora también los portales, digamos, medios de comunicación que están en página web, los programas de radio, las emisoras que dedican noticieros de radio y las televisoras que dedican espacios para noticias y para opinión. Han caído y en el caso particular en Costa Rica, en un grado de poca credibilidad de algunas personas. Ya no creen tanto en esos medios para informarse, y también las nuevas generaciones cada vez dejan de un lado los medios tradicionales para informarse. Entonces ahí es la responsabilidad de que esa rigurosidad que se exige en los medios tradicionales hay que aplicarla también en los medios alternativos, que ya no son tan alternativos, como lo son las redes sociales, como YouTube, como lo es WhatsApp, como lo es Facebook, Twitter, Instagram, en fin, hay un montón de redes sociales y cada vez son más. Entonces, esa rigurosidad hay que aplicarla de igual manera a las redes sociales, porque nosotros, el comportamiento del ser humano ante las redes sociales es muy laxo a veces. Creemos que las redes sociales son una fuente de desahogo y una fuente de que podemos decir lo que nos venga en gana sin ninguna responsabilidad a veces, y de publicar cualquier cosa sin ninguna responsabilidad, cosas que no haríamos en la vida normal sin una computadora, sin un teléfono inteligente de por medio. Entonces, esa ética hay que mantenerla siempre presente en todas nuestras circunstancias. Un gran reto el que tienen los periodistas, los profesionales en periodismo, con este tema de las redes sociales, y que cualquier persona puede enviar información, puede grabar un video, puede hacer una noticia falsa. Es un gran reto que tienen. Eric, yo creo que es muy importante lo que estamos viendo en esta época del COVID-19. Hay muchísimas noticias falsas y la gente precisamente se busca información en redes sociales, y a veces dan por un hecho cosas o noticias que realmente no lo son, y pueden inclusive hasta poner en peligro a las personas de automedicarse, como hemos visto, que dicen que algún medicamento sirve, otro medicamento no, y hay personas que se pueden atrever hasta automedicarse. Entonces son situaciones que también se pueden volver un poco complicadas. Tal y como lo decís, mi estimado Juanel, que hay que tener muchísimo cuidado con la información que día a día vemos a través de las redes sociales, como lo dice estimado Leonid. Hay que ser más críticos, sin duda. Hay que comparar las noticias, ver qué tan fiable puede ser la fuente y demás. Vamos a ir a la pausa. Hoy estamos hablando sobre esas noticias falsas que podemos ver siempre en redes sociales. Yo creo que nos saturan de información siempre las redes sociales. Mucha información es falsa y no sabemos qué creer y qué no creer. Vamos a ir a la pausa comercial y en breve continuamos con Leonid Vilches, que nos acompaña, periodista y asesor legislativo, en el programa del día de hoy de Al Descubierto. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre.
Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. El día de hoy estamos con el señor Leonid Vilches, quien es profesional del periodismo, asesor legislativo, actualmente desarrolla funciones en este poder del Estado. Estamos hablando acerca de las noticias falsas, de qué tan perjudicial puede ser una noticia, cómo podemos identificar cuando una noticia es falsa, cuando una noticia es verdadera. Ya hemos escuchado recomendaciones de Leonid en el cual nos invita a ser más críticos y a comparar distintos medios y ver la fiabilidad de esa noticia. Leonid, recuerdo hace unos años o hace poco tiempo donde una persona simuló a través de un audio la voz del presidente de la República haciendo ciertas manifestaciones que de pronto fueron muy polémicas. Distintos entes de seguridad, incluyendo la DIS, hicieron una investigación y lograron ubicar a esta persona, inclusive se inició un proceso. ¿Cómo puede dañar, cómo puede golpear a un país una información falsa? Bueno, eso es uno de los mejores ejemplos de cuán daño puede hacer una información falsa, o en este caso, también con, más allá de la información falsa, con carácter ya delictivo, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, ante la pregunta que me haces, sin duda alguna, una noticia falsa puede desestabilizar un país, un gobierno, ¿verdad? Puede generar una crisis política, puede generar una corrida bancaria, por ejemplo, o una crisis económica, una mala información tendenciosa o hasta falsa, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, puede generar consecuencias muy serias para un país, para una sociedad. Sin duda alguna, eso es uno de los problemas más latentes que tienen estas noticias falsas, y por eso es que los gobiernos, de una u otra manera, se han preocupado por ver cómo enfrentan esta situación, cuál es el antídoto para este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, esto es un esfuerzo individual, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es un esfuerzo de ser más críticos. Nuestra criticidad tiene que irse exponenciando aún más, no solo con nuestros líderes políticos, con los que nos gobiernan, sino también con los generadores de opinión, con las personas que de una u otra manera nos quieren llevar información, que a veces nos quieren llevar a un lugar donde tal vez no es el mejor. Siempre tenemos que ser muy críticos, y ese es el ejercicio que a diario el costarricense y el mundo tiene que plantearse. Eso es lo que uno por lo menos debe procurar, y no hay necesidad de ser un profesional en comunicación o experto en análisis de discurso o politólogo, ¿no? Es una labor en la cual tenemos que siempre, antes de darle un clic a algo o mandárselo a otra persona, pensar primero el daño que puede ocasionar esto a un círculo pequeño, o en este caso, como el ejemplo que planteabas, muy certeramente, en el sentido de que puede afectar ya a un país o generar un hecho delictivo con mayores consecuencias para la sociedad. Leo, y un dato importante que se ha dado por medio de Facebook es que dice que hay alrededor de 60 millones de cuentas falsas en Facebook, y a través de Twitter una cantidad casi de 50 millones también de cuentas falsas, que si una persona está haciendo un perfil falso, definitivamente es con el fin de estar subiendo información que probablemente no es veraz y atacar a otras personas. Sí, hay que recordar algo. Antes de las redes sociales, el monopolio de la información casi era
al 100% de los medios de prensa formales, ¿verdad? Pagábamos por tener información. Pagábamos por tener información. Siempre el ser humano ha estado en esa competencia. Decían que el que tiene la información es el que es privilegiado. Y esa lucha por eso ha sido siempre a través de la historia. Con la llegada de las redes sociales, esto se democratizó. Y entonces ahora la persona no ocupa de un camarógrafo, de un micrófono formal, como estamos ahorita hablando, para informarse de algunos hechos en particular. Aquí el filtro es donde vienen las cosas, ¿verdad? Aquí es donde está, digámoslo así, el kit del asunto es de toda esa democratización que se puede aprovechar y que no, ¿verdad? Ese es el gran tema, porque ahora cualquiera puede pasar por una calle y ver un accidente y lo toma y ese material sirve para que los medios formales lo reproduzcan. En el momento estaba él y tomó la imagen, por ejemplo, o la fotografía o alguna declaración de alguien. Pero la democratización ha llevado a este fenómeno exponencialmente a dimensiones ya que rebasan, digámoslo así, la conciencia de las personas, y es el tema de las fake news y lo que está provocando, ¿verdad? Una realidad paralela, una realidad a veces distorsionada, y el problema es que muchos se quedan con esa realidad. El problema es que muchos creen que ¿cómo se llama? Que es lo que está pasando en el mundo. Y entonces empezamos a crear conspiraciones, esas ideas de conspiración que siempre han existido, pero que ahora con las redes sociales y las fake news se reproducen aún más, ¿verdad? Y aquí podemos entrar a un tema que tal vez usted, Juan, como psicólogo, lo tiene más claro, y es que ¿por qué las fake news, como lo decía el estudio del AMT, llegan más que las noticias verdaderas? Y es que ahí decían algunos autores que a la hora de dar por ciertas esas noticias, a la hora de reproducirlas, expresamos como seres humanos nuestros prejuicios, odios, temores, emociones, formación, educación, una serie de cosas, de sentimientos que a veces nos sentimos identificados con la noticia que es falsa, pero la damos por cierta porque permean esa serie de factores, hasta los ideológicos, ¿verdad? A veces. Y es que muchas veces nos sirve de anonimato las redes sociales al hablar de estos perfiles falsos, y nos atrevemos a decir o hacer cosas, inclusive videos o muchas otras conductas que no lo haríamos frente a frente a otras personas, y ese anonimato que nos dan muchas veces las redes sociales permite que muchas personas se expresen, digan lo que sienten, lo que vos estás diciendo, Leo, y podemos ver ese montón de perfiles falsos que existen, y vemos personas que se dejan decir cosas, ofensas, que en la vida frente a frente, ¿verdad? En la vida real, digámoslo así, no lo haríamos. Eso es parte del tema de las redes sociales, ese anonimato también que muchas veces nos ampara, y tal vez nos creemos que ese anonimato nos va a liberar de alguna responsabilidad. Es interesante definitivamente todo el tema de las redes sociales. Me llama mucho la atención lo que vos mencionás sobre la inmediatez de la noticia y cómo hace un tiempo, bueno, los medios de prensa hacían lo que fueran por tener esa primicia, ¿verdad? Y ahora la competencia es a mansalva, porque como decís vos, si aquí al frente de donde estamos hay un accidente y Eric tiene el teléfono y ya tiene la primicia, ¿verdad? Entonces esa inmediatez hace que creo yo que muchos periodistas caigan en error, como lo habías comentado, ¿verdad? Sí, es así. La forma de trabajar del periodista, del reportero, digamos, el que anda en la calle, pues recopilando información, ha variado mucho de un tiempo de hace unos 10 o 20 años para acá. Y muchas veces esa inmediatez no permite al periodista un factor importante en la generación de una noticia buena y veraz, que es la observación de los hechos. Muchas veces está más embuido en la computadora el periodista que en lo que está pasando a su alrededor, y se ha dejado mucho de
de acudir a los lugares donde se genera la noticia y se hace vía remota con mayor facilidad por una serie de factores económicos y de esa inmediatez que exige cada día más, se le exige cada día más a los medios y que se autoexigen también los medios de comunicación a eso, en esa competencia por ver quién saca la primicia. Pero bueno, esto es una consecución de, yo lo pongo así, Eric y Juan Elge, lo que está pasando ahorita, el fenómeno de las redes sociales y de las fake news es un fenómeno que fue antecedido por una revolución que hubo a principios del siglo XX con los géneros periodísticos, si se les puede llamar, de el sensacionalismo y el amarillismo, que de alguna u otra manera sacaron de la monotonía de la información periodística formal, ¿verdad? Con aquellos titulares sensacionales o hasta hablando del sensacionalismo y del amarillismo, que eran ya casi como las noticias falsas actuales, que eran cosas que realmente no habían pasado, pero que se generaban porque siempre en el ser humano el morbo, esa curiosidad por el morbo siempre está en nosotros, y por eso es que el ser humano es más tendiente a buscar ese tipo de informaciones que llevan tragicidad, que llevan sangre, que llevan sensación, que se salen de lo cotidiano y de lo normal, ¿verdad? Ese gusanito lo llevamos ahí, y por eso ese tipo de materiales se consumen. Lo que uno sí tiene que tener claro es, y eso es el ejercicio que hay que hacer, es saber que en medio de toda esa información, ¿con qué te quedas para tu acervo, para tu pensamiento y para mejor resolver y decidir como ciudadano en una democracia, y qué no te sirve, ¿verdad? Ese es el ejercicio que a diario uno tiene que hacer, y de procurar siempre, como decíamos al inicio, de buscar siempre 2, 3, 4 fuentes y que sean estas confiables, en la medida de lo posible. La tecnología sin duda nos ha acercado mucho a una facilidad de comunicación. Hoy por hoy sabemos lo que está pasando en África, por ejemplo, en un segundo. Pero sin duda se ha vuelto en un arma de doble filo en este tema de las noticias falsas, por cuanto cualquier imagen, mi estimado Juan Elge, cualquier imagen puede ser editada, cualquier audio puede ser editado, puede ser reproducido, puede ser imitado, cualquier video inclusive puede ser, como llamamos, montado. Es una batalla muy difícil la de tiene, digamos, el comunicador con respecto a todas estas noticias falsas. Y hablando de ese amarillismo, lo que vende, digámoslo así, Leo, un buen titular y una buena imagen se nos envía por redes sociales, y yo creo que la gente, por ese morbo que habla Leo, esa necesidad de ver qué es lo que está pasando, un buen titular y una buena imagen ya hace que la persona ingrese a la fuente y revise, y en muchas oportunidades hasta comparta. O sea, así de sencillo. Claro, y al final la oferta es muy amplia. Nosotros como demandantes de esa información tenemos que ser selectivos, ¿verdad? Eso es otra de las cosas, porque tenemos una oferta en todos los medios disponibles amplísima, y tal vez hace unos 2 siglos atrás no hubiéramos pensado tener tanta información, el ser humano tuviera tanta información disponible y con solo un clic, ¿verdad? Pero esa gran lluvia de información tenemos que manejarla de forma responsable y ser selectivos a la hora de quién es y qué credibilidad le damos a la persona que está detrás de nosotros a través de una pantalla de televisor, de pantalla de televisor, o de un micrófono, o de un periódico, o de cualquier medio por el cual nos informamos. ¿Por qué? Porque este mundo actual hace celebridades a personas que en otro tiempo uno podría decir que cuál es el aporte que dan a esta sociedad. Llámese así, algunos influencers que llaman ahora, ¿verdad?, que se refieren y dan consejos de temas sin tener la valía, la autorización para hacerlo,
¿verdad? Y mucha gente da por válido todos los consejos que estas personas dan, ¿verdad? A nivel psicológico, a nivel de hasta médico, uno ve, a nivel de derecho, psicológico, en fin. Actividad física, lo vemos mucho. Actividad física, hay muchos expertos en redes sociales, pero la valía que estos tengan depende de ustedes, depende de mí, depende de todos. La información ahí está, y tenemos que decir que es importante y buenísimo que tengamos esa accesibilidad a mucha y a variada información, pero el asunto es en nosotros, ¿a quién le damos esa valía para tomar por cierto lo que nos están diciendo, verdad? Eso es muy importante. Leo, muy brevemente, ¿qué crees vos? ¿Cuál es el futuro de la información? Estamos saturados, ya no buscamos la información nos llega sin necesidad de buscarla como antes, sin necesidad de ir y comprar el periódico, pagar para informarnos, ya la información nos satura día a día. ¿Cuál es el futuro del periodismo y de toda esta información cuando hablamos de noticias falsas? ¿Qué es lo que vos prevés? Bueno, yo creo que esta tendencia va a seguir y más bien va a crecer. El bombardeo de información, por más que nosotros no queramos, nos va a llegar por todas las vías, ¿verdad? Porque es un negocio que ya lo dijimos, es un negocio lucrativo, es un negocio que conviene también a muchos sectores, y en campañas políticas ni qué decir, que ese es otro gran tema. El asunto está en nosotros, vuelvo a reiterar, ¿verdad? De escoger con quién nos informamos, y también un gran reto para los medios de comunicación masiva de tomar esos espacios y de tratar de encantar a las nuevas generaciones que cada vez menos acuden a los medios formales para informarse, tratar de que los medios formales invadan esos canales como son las redes sociales cada vez más, y que se creen mecanismos a través de iniciativa privada y a través de iniciativa de gobierno para regular de alguna otra manera este flujo de información falsa que hay. Yo no creo tal vez en una legislación de multas y de cárcel por este tema, mi opinión particular, no sé qué piensan ustedes, pero sí creo que los esfuerzos como estos que hemos visto, Double Check o No Coma Cuento, son importantes en ese ejercicio de ir permeando un poco y colando un poco las noticias falsas y dejando las noticias verdaderas en la superficie. Leo, muy contentos, la verdad, sobre el tema que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que es importantísimo hablar de estas noticias falsas y lo que vos has dicho, concientizar a la gente de que busque fuentes reales, confiables, que cuestione lo que está leyendo o lo que le están enviando para saber que tiene veracidad. Hay muchísimos estudios que se nos presentan y podemos buscar, entretenernos igualmente buscando esas fuentes confiables, de dónde viene la información que se nos brinda. Eric, llegamos al final. Sí, muy agradecido con nuestro invitado de hoy, don Leonid Vilches. Sin duda alguna, el tema de la desinformación es un tema, como decís, que va en crecimiento, que falta mucho por hacer desde un punto de vista legal, desde un punto de vista como sociedad. No estamos acostumbrados a ser más críticos, que ese es el mayor llamado a toda la ciudadanía. Sin duda es un tema que da para hablar más. Costa Rica no se escapa de ser víctima de este flagelo día a día, y sin duda, bueno, y queda mucho por hacer. Nos vamos, agradecerle a todos los que nos sintonizaron hoy a través de las distintas redes sociales. Recuerden que su cita es el día de mañana en su programa Al Descubierto. Nos vemos y que la pasen muy bien. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto. Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM. Buenos días, el reporte de las autoridades producto del operativo de tránsito realizado a partir de ayer a las 5 de la tarde y hasta